Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Muy buenos días a todos nuestros televidentes que nos sintonizan cada 8 días en nuestro programa institucional de FECODE. Desde la Casa del Artista Enrique Grau, al norte de la capital del país, los invitamos para que visiten sus exposiciones, eventos culturales que la Fundación tiene para ustedes. Aquí los titulares de nuestro encuentro de hoy. La lucha por la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones no cesa. Hay necesidad de que los recursos que se transfieren a las entidades territoriales aumenten. En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, un reconocimiento a la lucha que por más de un siglo han dado las mujeres por acabar la violencia de género. Bajo el lema "A fortalecer el proceso de unidad y lucha", las organizaciones sindicales del país convocan al Gran Paro Nacional del 25 de marzo. Más de 100 billones de pesos ha perdido la educación con el Sistema General de Participación luego de la reforma del año 2001. Desde esa época, los sectores que se financian con ese dinero han sufrido grandes afectaciones. El Sistema General de Participación es un régimen de presupuesto de la nación que se diseña bajo la Constitución del año de 1991. Su objetivo es proporcionarle a los departamentos y municipios los recursos para atender las necesidades de las poblaciones en el territorio. Se diseña así porque básicamente la mayor parte de municipios y departamentos no tienen la capacidad fiscal, es decir, no tienen los impuestos suficientes para atender dichas necesidades. Entonces básicamente lo que hace el gobierno nacional es recaudar, ponerlo todo en una bolsa y de esa bolsa distribuirlo con algunos criterios a los distintos departamentos y municipios. Dentro del Sistema General de Participación hay 3 grandes sectores beneficiarios como la educación, la salud y el agua potable, que son los principales recursos a suplir en las regiones. Con la reforma se le adicionó una posibilidad de que una parte de esas transferencias se utilizaran a discrecionalidad de acuerdo a las necesidades de los municipios y departamentos, y luego hay que contar con una parte muy pequeña que son asignaciones especiales que van a comunidades indígenas, afrodescendientes, etc. Entonces es más o menos como está configurado la estructura del Sistema General de Participaciones. ¿Y cómo están siendo manejados los recursos del Sistema General de Participación? Empieza a ejecutarse en el 2002, el Sistema General de Participaciones hasta hoy han perdido aproximadamente 100 billones de pesos, que es una cifra bastante considerable para imagínate lo que se podría hacer en escuelas, colegios, en calidad de vida de los docentes. El llamado es a que recuperemos la versión situado fiscal y participaciones de la Constitución de 1991, o sea, el artículo 356 y 357, y que el gasto social, porque esto es el grueso del gasto social, crezca por ingresos corrientes y no por inflación. Eso permitiría recuperar recursos invaluables que le sirven al conjunto de la población. Según los expertos, el recorte frente a la reforma del año 2001 apunta a una política que no resuelve los problemas fundamentales del país como salud, educación y agua potable. Para FECODE, la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones sigue siendo una prioridad, pues la bolsa que manejan los recursos de la salud, educación, agua potable y saneamiento básico no dan abasto. De allí que el gobierno nacional cumpla con la financiación de la educación pública. En el sector educativo, cada año los departamentos deben endeudarse para responder por necesidades básicas de niños y jóvenes, salarios docentes, servicios públicos en los colegios, vigilancia, mejoramiento de aulas y alimentación escolar. De ahí la lucha de FECODE porque se reforme constitucionalmente el Sistema General de Participaciones. Este Congreso en épocas anteriores se ha dedicado a volver trizas la Constitución de 1991 y una de las cosas que más ha afectado a la educación, a la salud y también al saneamiento ambiental, pues ha sido la reforma constitucional que introdujeron en 2001, pero también en 2007. Es decir, que el 40% de los ingresos nacionales no pueden constituirse
en un rubro fundamental para que la educación, para que la salud y para que el saneamiento ambiental que no tenemos los colombianos funcione. La propuesta por parte de la Federación Colombiana de Educadores porque se reforme el SGP ha existido durante años. En el año 68, en la reforma constitucional de ese año, se crea el situado fiscal, un porcentaje de los ingresos de la nación que van a los departamentos. En el año 91 hicimos un hecho histórico, ganamos el Sistema General de Participaciones. El situado fiscal fue el primer paso, este fue el gran paso. Un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación atenderían de manera adecuada la educación, la salud y el saneamiento básico. Pero vino el año 2001 y en el 2001 hubo una contrarreforma constitucional que nos quitó en el análisis de los economistas cerca de 76 billones de pesos, de los cuales 55 son de educación. Pero luego viene FECODE en el paro del 2015 y dice queremos que nos devuelvan parte de ese recurso, y es cuando hay un compromiso de modificar el sistema general. Y en la última negociación se pacta que habrá un acto legislativo para hacer ese hecho. Hoy estamos en la antesala de ese hecho. De no reformarse el Sistema General de Participaciones, no habría dinero para la educación, teniendo en cuenta el déficit actual que supera el billón de pesos. La idea con esta lucha es que se incrementen los recursos de todo el SGP, lo que resolvería los problemas presupuestales de los colegios. Y como siempre, los integrantes del Comité Ejecutivo tienen un espacio en encuentro, así que el profesor Edgar Romero Macías, de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de la Federación, le habla a los maestros de todo el territorio nacional. Saludo a la mujer colombiana en el Día Internacional. FECODE continúa en la ejecución del Plan de Acción 2020, en la movilización permanente, en la articulación con los demás sectores y con el Comité Nacional de Paro, y en la exigencia de la implementación de los acuerdos FECODE-MEN firmados el 15 de mayo de 2019. Han sido más de 10 meses de discusión con el gobierno nacional en la perentoria tarea de conseguir mayores recursos, más plata, más financiación para los 1.102 municipios de Colombia, para los 32 departamentos, para el Distrito Capital de Bogotá. Nuestros niños, nuestros jóvenes son la esencia y nuestra razón de ser. Por eso para ellos, para la población más vulnerable, para los discriminados, FECODE ha levantado las banderas y la lucha de exigencia de esos recursos necesarios e inevitables en una educación de calidad y gratuita en un país como el nuestro. Por eso llamamos a la sociedad colombiana a unirse a ese propósito de los maestros colombianos. El próximo 25 de marzo, el inicio de un paro nacional se justifica en ese propósito de alcanzar recursos para la educación, para la salud, para el agua potable, para el saneamiento básico y para los recursos y servicios públicos de los habitantes de este país. Continuamos en esa lucha, por eso llamamos a la más amplia unidad para también alcanzar la consecución de un estatuto docente que reivindique la vida profesional, laboral y que posesione y dignifique al magisterio colombiano. Finalmente, el próximo 12 de marzo discutiremos con los secretarios de Cultura, Recreación y Deporte temas de bienestar que también son importantes, que también son fundamentales en la dinámica sindical y en la vida de nuestros docentes. Fraterno saludo al pueblo colombiano. Por la vida, la paz, la democracia, la educación pública, la dignificación de la profesión docente, la Escuela Territorio de Paz y el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE. Por la defensa de nuestros derechos y de los colombianos, los maestros seguiremos movilizándonos. Unidos vamos con FECODE. Y frente a las inquietudes de algunos docentes para erradicar la solicitud de cesantías parciales o definitivas, FECODE aclara que las secretarías de educación no deben exigirles documentos que reposan en esa entidad. Esto de acuerdo a la ley 1437 del año 2011.
Después de remitida la Ley 1955-2019 del Plan Nacional de Desarrollo para beneficio del Magisterio colombiano, se descentralizó la manera de radicar en las secretarías de educación del país las solicitudes de las cesantías parciales o definitivas. El docente puede retirar sus cesantías en dos circunstancias. Las cesantías parciales, que son cuando el docente quiere retirar una parte de esos ahorros que tiene en su cuenta el Fondo Nacional de la FIDU Previsora. Las cesantías definitivas son cuando el docente renuncia al magisterio y quiere hacer la reclamación de estos dineros que le han sido consignados. Cabe resaltar que este nuevo proceso le evitará la llamada tramitoria que requerían las diferentes secretarías de educación y que solo hacía más lenta la ejecución de la solicitud de las cesantías de los maestros. Hay documentos que no son exigibles. Aquellos documentos que hacen parte de la hoja de vida del educador o que son emitidos por la misma entidad, que debe adjuntar los documentos específicos para cada solicitud. El formulario único de trámite, que es el que aparece en la página del Fondo Nacional de Magisterio y en algunas de las páginas de las secretarías de las entidades territoriales. Entre tanto, recuerde que toda esta documentación debe ser presentada en las oficinas de prestaciones sociales del Magisterio de las Secretarías de Educación territoriales. Con el eslogan Libres y Empoderadas para construir una nueva sociedad, la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE conmemora el Día de la Mujer Trabajadora mañana 8 de marzo. Libres y empoderadas para transformar nuestra sociedad. Desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, el equipo de género y todo nuestro equipo nacional estamos convocando a conmemorar el 8 de marzo en el contexto de la lucha social. Venga esa mano, si tocan a una, nos tocan a todas. Por nuestros derechos, por nuestra dignidad, por la paz con justicia social, conmemoramos el 8 de marzo en el contexto de la huelga mundial de mujeres. Venga esa mano, viva la lucha y la unidad del magisterio colombiano. Desde la Internacional de la Educación conmemoramos este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Promovemos todo tipo de igualdad, de equidad y de justicia social. Estamos en contra de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, física, psicológica, sexual, inclusive en contra de la violencia económica y política que sufrimos las mujeres en América Latina y en el mundo. Nos unimos a todos los movimientos sociales y todos los movimientos de mujeres en pro de los derechos nuestros. Igualmente, la Internacional de la Educación está en contra de todo este tipo de violencia contra las mujeres y apoyamos todos los proyectos en todos los países que logren impulsar y ratificar el convenio 190 de la OIT en pro de eliminar cualquier tipo de acoso sexual y violencia en el trabajo. Desde la Internacional de la Educación abrazamos este día, conmemoramos este día y luchamos por la igualdad, la equidad y la justicia social. El 8 de marzo es la oportunidad para demostrarle al mundo el papel trascendental y irreemplazable que las mujeres asumimos en la sociedad. Las brechas aún son muy grandes para lograr la equidad de género derivadas del sistema capitalista, la cultura patriarcal y las nuevas formas de colonización. En Colombia, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora la conmemoramos con los índices más altos en la precariedad del trabajo. Son muchas las razones para seguir en esta brega, en esta lucha por la reivindicación y la igualdad de género. En Colombia, en el año 2019, se cometieron 571 feminicidios. Por eso, las mujeres debemos continuar la lucha en unidad por la defensa del derecho a la vida, por la defensa de nuestros derechos laborales, por un trabajo decente. Este 8 de marzo conmemoramos este día
por la lucha, por la unidad, por una paz con justicia social. La situación económica de las mujeres es muy discriminatoria. El 60% de quienes se dedican a los trabajos domésticos y al cuidado no remunerado son mujeres. Las peores labores así consideradas, en un 22% sobre los hombres, las realizan mujeres. Y las mujeres dedican 2 horas y media del día para trabajar en actividades no remuneradas de cuidado. Es una situación muy grave y estos son datos de la ciudad de Bogotá. Que sea este el momento para enaltecer la labor comprometida, responsable en el contexto de la escuela como territorio de paz de todas nuestras maestras educadoras. En lo más recóndito de Colombia, en el último rincón, existe una maestra, existe un maestro jugando papel fundamental en la formación del presente y el futuro de nuestro país. Es por eso que estamos llamando a que el paro no pare y que si tocan a una, nos toquen a todas. Por eso vamos a salir a las calles, nos vamos a movilizar y en el contexto de que el paro no pare, de que viva la lucha del pueblo colombiano, de que viva la lucha del magisterio colombiano, vamos a conmemorar estos días en la calle con movilización al lado de todos los sectores. Porque otra sociedad es posible, porque la escuela sí es territorio de paz, porque la vida es un derecho inalienable. Venga esa mano, vamos todas y todos por nuestros derechos, nuestra dignidad y por la paz con justicia social. Momento de que la secretaria de Relaciones Internacionales de FECODE, la profesora Luisa Fernanda Ospina, se dirija a toda la comunidad educativa del país. Un cordial saludo para el magisterio en general y muy especialmente un abrazo fraterno para todas las mujeres colombianas que son incansables trabajadoras y que merecen nuestra más absoluta admiración. A propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que este año cumple 45 años desde que la ONU declarara el 8 de marzo como la fecha emblemática para recordar y exaltar esas luchas históricas que mujeres valientes han dado a lo largo de la historia y en todo el planeta para hacerse más visibles, para reconocer a las mujeres y por supuesto para lograr espacios políticos y sociales mucho más equitativos, participativos y comprensivos con la situación de la mujer. El reconocimiento de la ciudadanía, el derecho al voto, el derecho a la formación profesional, el ingreso a la universidad, el trabajo digno, que pasa por contar con condiciones como la jornada laboral decente, el reconocimiento de la maternidad y por supuesto el salario equitativo, son algunas de las conquistas más representativas que nos recuerdan, primero, el importante papel del movimiento obrero en la emancipación de la mujer y segundo, la urgencia de afrontar con decisión en la actualidad la arremetida de las políticas neoliberales que a las mujeres y a los jóvenes nos golpean más fuerte. Nos corresponde a las mujeres en ese sentido liderar las tareas organizativas desde nuestros barrios, nuestras comunidades, nuestros sindicatos y nuestras organizaciones en general, para que prestemos también nuestra voz y junto a otros compañeros que coinciden con nosotros en la construcción de un país más justo, nos movilicemos. Las tareas inmediatas son este 8 de marzo todos en las calles y por supuesto el 25 de marzo en el paro nacional contra la política neoliberal. Por la vida, la paz, la democracia, la educación pública, la dignificación de la profesión docente, la escuela Territorio de Paz y el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE. Por la defensa de nuestros derechos y de los colombianos, los maestros seguiremos movilizándonos. Unidos vamos con FECODE. En la actualidad, cerca de 95.000 casos de coronavirus están alrededor de 80 países alrededor del mundo. Esta problemática aún no ha encendido las alarmas en Colombia y en las instituciones educativas los planes de contingencia definidos por la Secretaría de Educación y de Salud no son suficientes para prevenirlo.
Las actuales muertes en el mundo a causa del coronavirus o COVID-19 han despertado revuelo y polémica a nivel mundial por la propagación de este virus, sobre todo en Colombia, en donde trabajadores de la educación aseguran no haber recibido instrucciones por parte de la Secretaría de Educación o Salud para emplear un plan de contingencia en caso de llegar el virus al país. A la fecha del día de hoy, ni la Secretaría de Educación ni la Secretaría de Salud del departamento han dado indicaciones específicas acerca del control de la posible llegada del coronavirus a Colombia. La institución educativa está tomando medidas con antibacteriales y jabones líquidos, haciendo una asepsia diaria para evitarlo. Por su parte, la Secretaría de Educación admitió que hasta el mes pasado no habían instrucciones precisas frente al tema, pero que luego de una reunión con la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Salud se tomaron medidas para promover un plan de contingencia en los colegios públicos de la ciudad. Nosotros tenemos para la prevención del riesgo contempladas inicialmente 2 fases. En la primera fase, hacemos una prevención que se relaciona con lavado de manos, siguiendo el protocolo del Instituto Nacional de Salud y las recomendaciones del Ministerio de Salud, además del uso de tapabocas para las personas que ya presentan algunos de los síntomas propios de la gripa y que en esta temporada, que es la temporada de flujos de gripas en las instituciones educativas, debemos tratar con especial cuidado. Además, tenemos en esta primera fase las acciones relacionadas con desinfección del mobiliario escolar y de los juguetes que hacen parte de las aulas de primera infancia. En la segunda fase, la Secretaría de Educación se está preparando con la adquisición de desinfectantes de nivel hospitalario grado 2 para que se pueda reforzar el plan de cuidado y prevenir el riesgo de contagio en la población estudiantil de Bogotá. Y la agenda de movilización y lucha definida por el Comité Nacional de Paro para los próximos 4 meses estará orientada principalmente a fortalecer la unidad y la lucha de los colombianos para el gran paro nacional del 25 de marzo. Bajo el lema "Fortalecer el proceso de unidad y lucha", las organizaciones sindicales, sociales y políticas del país que integran el Comité Nacional de Paro definieron las acciones de lucha a desarrollar en estos 4 meses en contra de las nefastas políticas neoliberales del gobierno de Iván Duque, las cuales continúan propiciando un profundo descontento e inconformidad en los colombianos. 8 de marzo, un gran concierto en la Plaza de Bolívar en Bogotá desde las 2 de la tarde para conmemorar el Día Internacional de la Mujer con actos educativos, culturales y de movilización. 16 de marzo, Marcha Nacional con toma de Bogotá por la defensa del agua, el medio ambiente y los páramos, especialmente en defensa del páramo de Santurbán. 25 de marzo, Paro nacional contra el paquetazo de Duque, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial por la vida y la paz. Esta agenda de movilización persiste en la exigencia al gobierno para que inicie la negociación de los 13 ejes políticos y los 104 puntos del Pliego Nacional de Peticiones entregado por el Comité Nacional de Paro el año anterior para darle solución a los grandes y graves problemas que hoy vive Colombia. Asimismo, se orienta a los comités departamentales, municipales y sectoriales de todo el país a fortalecer el Comité Nacional de Paro con el actuar y los compromisos unitarios y de lucha de todas las organizaciones sindicales, sociales y políticas. Rechazar y denunciar a nivel nacional e internacional las políticas del gobierno de Iván Duque, sus socios internacionales y nacionales, las cuales atentan contra los derechos y las soluciones a las necesidades de los trabajadores colombianos, y denunciar los asesinatos, desapariciones y persecuciones a líderes sociales y sindicales. En todo el país, las organizaciones sociales y políticas del Comité Nacional de Paro convocan asambleas y eventos para informar, educar y jalonar la agenda nacional de movilización y preparar el gran paro nacional del miércoles 25 de marzo. Y finalizamos nuestro encuentro de hoy con la editorial del secretario general, el profesor Luis Edgardo Salazar. Un cordial saludo a la comunidad educativa y al pueblo colombiano, un abrazo a nuestras maestras y maestros. Aprovechamos el editorial hoy
para hacer un reclamo público frente a las apreciaciones de la ministra Cecilia Arango. Es inconcebible que se compare la vida de un dirigente social como cuando se asesina a alguien por el robo de un celular. En ninguno de los dos casos la vida es un bien supremo, la vida es un bien sagrado. En ninguno de los dos casos puede justificarse actos de alevosía, actos tan trágicos y actos que se están volviendo cotidianos. Hoy nosotros abrazamos la paz, defendemos más que nunca la vida y, cómo no, exigimos al gobierno respeto y garantías para el ejercicio de la profesión sindical y el respeto para la vida de nuestras líderes y lideresas sociales, populares, cívicos, estudiantiles, ambientales y sindicales. También decir que avanza hoy el proceso de negociación frente al Sistema General de Participaciones. Y es bueno recordarle al gobierno que nosotros tenemos un acuerdo con el gobierno nacional. Nosotros no firmamos un acuerdo ni con el ministro Carrasquilla ni con una cartera en particular. Es con el gobierno nacional al amparo del proceso de negociación colectiva que tiene fueros internacionales y de hecho se recoge en los mandatos constitucionales. De tal manera que insistimos en resolver la fórmula de negociación que garantice los recursos crecientes y permanentes para la salud pública, el agua potable, el saneamiento básico y la salud de los colombianos. Compañeras y compañeros, hoy el pueblo colombiano se ha declarado en movilización social permanente, activada desde el 21 de noviembre. Por eso llamamos a atender con responsabilidad, con compromiso y con decisión las convocatorias del Comité Nacional del Paro. Prepararnos para el próximo 25 a salir de manera contundente a las calles a exigirle al gobierno nacional, primero, que reconozca la Mesa Nacional de Negociación. Segundo, es urgente que el gobierno nacional se siente a negociar sobre los 13 ejes estructurales y los 104 puntos que contienen los mismos. Aprovechamos para felicitar a las mujeres colombianas y a nuestras maestras en su Día Internacional. Hacemos el reconocimiento por tanta grandeza, por tanta posibilidad de vida, por tanta vida cotidiana entregada en favor de la niñez y la juventud, por construir sueños, por construir esperanzas, hoy más que nunca en este mundo de conflictividades. Nuestro abrazo sincero y fraterno. Maestras y maestros, aquí no nos queda otro camino sino continuar unidos y fortalecidos en la lucha y con decisión participar el próximo 25 y en las convocatorias de la CUT, la Federación y el Comité Nacional de Paro. Y hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Recuerden que toda nuestra información oficial está en las redes sociales y en la página web de la Federación www.fecode.edu.co. Y este magazine queda registrado en nuestro canal de YouTube, así que la invitación es para que ustedes se suscriban, lo compartan y le den like. Gracias por su sintonía. Nos vemos el próximo sábado en Teleantioquia. ¡Feliz fin de semana!